La fuerza de la tentación a complacer el apetito puede ser comprendida solo cuando se recuerda la inexpresable angustia de nuestro Redentor durante su largo ayuno en el desierto. Él sabía que la complacencia del apetito pervertido amortecería tanto las percepciones del hombre que éste no podría discernir las cosas sagradas. Adán cayó por satisfacción del apetito. Cristo venció por la negación del apetito. Y nuestra única esperanza de recuperar el Edén es por medio de un firme dominio. Si el apetito pervertido tenía un poder tan grande sobre la humanidad que, a fin de quebrantar su dominio, el divino Hijo de Dios hubo de soportar un ayuno de casi 6 semanas en favor del hombre. ¿Qué obra está delante del cristiano? Sin embargo, por grande que sea la lucha, éste puede vencer. Les damos una cordial bienvenida a este último tema de la serie La naturaleza de Cristo. Han sido temas emocionantes, apasionantes, donde hemos podido estudiar las Sagradas Escrituras y sin duda el Señor nos va a bendecir también en esta noche. Les saludamos a nuestros amigos que nos ven por Facebook y por YouTube y les invitamos a cada uno a que puedan compartir no solamente esta transmisión, sino también que recuerden que todos los temas de esta serie y de las series anteriores las pueden encontrar en YouTube y también pueden compartirla con sus amigos. Muy buenas noches, apreciados hermanos. Es para nosotros una alegría enorme poder llegar a esta última noche de temas relacionados con la naturaleza humana de Cristo. Es una alegría porque hemos podido conocer, profundizar este tema que es tan importante para cada uno de nosotros comprender. Y estamos contentos también porque en esta noche, en este último tema, nos acompaña nuestro hermano Lorenzo Rodríguez, quien es de origen colombiano, nacido en la ciudad de Arauca, Colombia, donde reside. Es de profesión y vocación docente, con 14 años de experiencia en aulas y en diferentes procesos, donde ha colaborado como instructor y tutor en la formación de centenares de educandos. Actualmente funge como anciano en la Iglesia Adventista del Séptimo Día Central de Arauca y además tiene un ministerio familiar médico misionero de apoyo a la Iglesia, World Life Call Ministry, donde junto a su esposa desarrollan actividades donde vinculan el ministerio evangélico y el ministerio de la salud. Así que, apreciado hermano Lorenzo, colega también, estamos muy contentos de que hayas podido acompañarnos en esta noche. Estamos seguros de que el Señor te va a utilizar poderosamente con este mensaje que es tan necesario hoy en día para nuestra iglesia, que el mundo debe conocer, ¿cierto? Que es el brazo derecho del mensaje del tercer ángel. Así es que muy bienvenido, Lorenzo. Esperamos tenerte nuevamente. Y antes de iniciar, vamos a hacer lo que hacemos siempre. Vamos a pedir que el Espíritu Santo pueda dirigirnos, como lo ha hecho hasta ahora, pueda abrir nuestras mentes y pueda tocar nuestros corazones. Así que donde quiera que estés, te invito a acompañarnos en esta oración. Amado Padre Celestial, te damos las gracias porque tú has sido bueno con nosotros, nos has permitido disfrutar de este santo sábado y nos permites, Señor, terminar las horas de tu día sagrado, reuniéndonos nuevamente para poder escudriñar tu palabra. Queremos rogarte, Señor, que tú puedas bendecir a cada uno de los que están buscándote, Señor, con un corazón sincero. Aquellos, Señor, que van a escuchar tu palabra en esta noche, tú puedas darles corazones, Señor, sensibles, puedas darnos espíritus dóciles para poder recibir, Señor, tu palabra en nuestros corazones y pueda germinar, Señor, en una vida, Señor, que refleje realmente tu carácter. Queremos pedirte que puedas estar con nuestro hermano Lorenzo, tu Santo Espíritu, Señor, pueda guiar sus palabras y que, Señor, a través de él, tú puedas manifestar, Señor, tu deseo para tu iglesia y para tus hijos, Señor. Acompáñanos, te pedimos que tú puedas sostener la transmisión, que todo, Señor, lo que estamos haciendo sea para honrarte, Señor, para glorificar tu nombre y para que muchos más puedan venir al conocimiento de la verdad. Dejamos esto, Señor, en tus manos, no porque tenemos méritos, sino porque necesitamos, Señor, y confiamos en los méritos de tu Hijo amado Jesús. Amén. Mi querido hermano Lorenzo, muy bienvenido nuevamente y desde ahora el tiempo es todo tuyo.
Ok, muchas gracias, hermano Marcelo, a cada una de las personas que conforman la audiencia. Les deseo una feliz y bendecida semana. Dios ha sido muy bueno al acompañarnos en este sábado. Y bueno, vamos a iniciar por la misericordia de Dios esta travesía, que es un tema que no deja de ser desafiante, ¿sí? La naturaleza humana de Cristo y el brazo derecho del tercer ángel. Es un privilegio estar en este espacio para continuar con estas reflexiones sobre la naturaleza de Cristo. Ya se han abordado diferentes tópicos y lo que procuramos en esta presentación es hablar algunos componentes relacionados con la naturaleza humana y cómo se conecta de manera especial el brazo derecho del tercer ángel, que es una gran bendición que Dios dejó para su iglesia. Bueno, me gustaría en este espacio poder que se comparta pantalla para poder dar hilación a lo que vamos a desarrollar en esta oportunidad. Ok. La naturaleza humana de Cristo y el brazo derecho del tercer ángel. Algunas personas podrán preguntarse, bueno, pero ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver el mensaje de salud con la naturaleza humana de Cristo? ¿Qué conexión existe? Cristo tuvo que vencer sus apetitos. ¿De qué manera venció Cristo? ¿Qué lugar e importancia tuvo el mensaje de salud, el vencer en esas facultades superiores, las diferentes tentaciones que arreciaron la vida de nuestro Señor Jesucristo? Antes de ingresar a la parte central, quiero compartir unas consideraciones preliminares. Es la siguiente diapositiva. Vamos a arrancar con la sección número 1, que son consideraciones preliminares. Y tengo una serie de premisas. Son buenas es bueno tenerlas en cuenta, no solamente en este tema, sino en los diversos temas que nosotros podamos desarrollar. Antes de comenzar, tenemos unas premisas. La primera, Dios no nos envía a convencer, nos envía a informar, porque sabemos que la obra de convencer es del Espíritu Santo. Juan 16:8 nos dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La segunda premisa dice, no debemos juzgar, condenar, ni señalar a ninguna persona en cuanto a su indumentaria, alimentación, pensamientos y acciones. No es nuestro llamado a hacer ese tipo de aseveraciones o señalamientos. La palabra de Dios en Romanos 14:13 nos dice, por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros, más bien propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. La tercera premisa nos dice que somos llamados a apoyarnos, a ayudarnos los unos a los otros. Y si analizamos el contexto de Primera de Tesalonicenses 4, que se está hablando de la resurrección, que hay personas que piensan que la muerte es el fin y demás, Pablo allí escribe esa primera misiva a la iglesia de Tesalónica diciéndoles que Jesús viene con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios y que los muertos en Cristo resucitarán primero y agrega unas palabras, alentaos a los unos a los otros con estas palabras. Entonces, el mensaje de la verdad presente debe ser un mensaje para animar. Claro que es un mensaje que amonesta, es un mensaje que exhorta, es un mensaje que en determinado momento puede ser incisivo, pero es un mensaje que busca alentarnos y animarnos en pro de tomar decisiones para vida eterna. Y la cuarta y última premisa nos dice, las opiniones personales pueden ser controvertidas. Un escrito está fundamentado, es irrefutable porque es la palabra de Dios. Entonces vamos a trabajar acá con la palabra profética más segura, ¿sí? A la cual debemos estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. En la siguiente diapositiva tenemos una especie de resolución o de conclusión, es decir, la conclusión a la que deberíamos llegar al terminar este tema. Uno, que necesitamos más de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una gran realidad. Dos, quiero morir al yo cada día para que tu carácter se refleje en mí. Tres,
Acepto que debo darle el lugar que le corresponde al mensaje de salud. He sido olvidadizo. 4. Señor, dame fuerzas para tomar decisiones rotundas en pro del mensaje para este tiempo. 5. Señor, no quiero obrar por mí mismo. Quiero que sean tus obras en mi vida una gran realidad. 6. Quiero prepararme para ese encuentro contigo en la segunda venida. 7. Señor, sé que necesito hacer cambios en mi vida. Obra en mí para mejorar mis hábitos y elecciones. 8. Señor, ayúdame a actuar de acuerdo a la fe que nos dejaste como legado. 9. Ayúdame a ser ejemplo, que esa sea la mejor manera de predicar. Y 10. Ayúdame por tu gracia a vindicar tu hermoso carácter en el mundo. Esa es la expectativa de conclusión, la resolución especial a la que anhelamos llegar al final de esta presentación. Van a haber momentos en los cuales vamos a trabajar ciertas categorías de los testimonios donde pueden ser algo fuertes, algo incisivas, pero queremos es compartir la inspiración y de qué manera esto puede ayudarnos a cada uno de nosotros para nuestro crecimiento espiritual y para la preparación en estos últimos días. Bueno, la siguiente es una imagen que de entrada pues pienso que puede generar una especie de reacciones, ¿cierto? Algunos pueden sonreír y dicen, oye, es una hamburguesa, un hot dog o un perro caliente. De antemano es preciso explicarles que estas dos comidas son veganas, es decir, son a base de plantas o son vegetarianas estrictas, ¿no? Porque hay diferentes ahora categorías en el lenguaje, en la terminología, porque la palabra vegano pues también está asociada pues a una ideología como tal, entonces a veces uno utiliza mejor la palabra, una dieta a base de plantas o un vegetarianismo estricto, por decirlo de alguna manera. Listo, esa era una imagen que quería compartirles, no quiero que les dé hambre a esta hora de la noche. Vamos a continuar. Pero aquí está como un checklist, ¿sí? Algo como interesante a considerar también porque vamos a utilizar la Biblia y los testimonios en esta presentación. El espíritu de la profecía es un don celestial, ¿sí? No sé cuál es la dinámica, por ejemplo, en Chile, ¿no? Cuando una persona se va a bautizar, le toman el voto bautismal y levanta la mano derecha, ¿no? Diciendo acepto. El voto número 8 de los 13 es acepto pues los dones y ministerios espirituales y allí de manera precisa el don del espíritu de profecía que Dios dejó para amonestar, guiar, instruir a su pueblo en estos últimos días. Es una característica de la iglesia remanente. Y bueno, Amós 3:7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Y también, segunda Crónicas 20:20b nos dice, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿Listo? Entonces vamos a continuar, vamos a compartir de base algunas declaraciones de los testimonios y el lugar que estos deben tener también en nuestra vida, ¿sí? En algunos escenarios se les baja el tenor a los testimonios, dicen, no, solamente son consejos sin importancia, pero nosotros sabemos que Dios utilizó a Ellen White con un propósito muy especial y más para estos últimos días. Reconozca el don que fue colocado en la iglesia para dirección del pueblo de Dios en los días finales de la historia terrenal. Desde el principio, la iglesia de Dios ha tenido el don de profecía en su medio como una voz viva para aconsejar, amonestar e instruir. Los hombres pueden valerse de un medio tras otro y el enemigo tratará de seducir a las almas para apartarlas de la verdad. Pero todos los que crean que el Señor ha hablado por medio de la hermana White y le ha dado un mensaje, estarán seguros frente a los muchos engaños que vendrán en estos últimos días. ¿Listo? Vamos a continuar. Hay algunas diapositivas que quizá por la premura del tiempo pasemos de largo. Este material posteriormente va a quedar a disposición. Tengo que hacerle unos pequeños ajustes y va a quedar esto a disposición de la organización de este evento para que puedan también tener en cuenta los insumos que allí se comparten, porque todas las citas no las vamos a desarrollar de manera profunda. La siguiente, Firmina nos dice, una cosa es cierta, los adventistas del séptimo día que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, primero abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu.
A la ley del testimonio, si no dijeren conforme a estos, porque no les ha amanecido. Si empequeñecen la ley de Dios, si no prestan atención a su voluntad, como ha sido revelada en los testimonios de su espíritu, son engañadores. Es una amonestación para nosotros como pueblo de considerar los testimonios. Y la sierva del Señor conocía el peligro. En la siguiente diapositiva dice, conozco vuestro peligro si perdéis la confianza en los testimonios, os apartaréis de la verdad bíblica. ¿Saben? Entre más leo la Biblia, más veo que Dios utilizó a la sierva del Señor, a Ellen White. Y entre más leo el espíritu de profecía, más creo en la Biblia, porque los testimonios tienen como propósito llevarnos a la escritura. Y continuaremos con la otra diapositiva. Tenemos un texto allí de 1 Corintios 6:20 que nos dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Nos pertenecemos a nosotros mismos? No, pertenecemos a Dios. ¿Y por qué quiero hablar de estas consideraciones preliminares? Porque van a haber algunos momentos en la exposición que pueden ser un poquito más densos, incisivos, un poco más fuertes, pero si tenemos de antemano que Dios ha dejado el mensaje de salud como una gran bendición, lo que vamos a querer es que esa bendición podamos tenerla en nuestras vidas y que otras personas también puedan ser bendecidas con ese maravilloso mensaje. La siguiente diapositiva nos dice, no nos pertenecemos, hemos sido comprados a un precio elevado, a saber, los sufrimientos y la muerte del Hijo de Dios. Si pudiésemos comprender plenamente esto, sentiríamos que pesa sobre nosotros, ¿qué? La gran responsabilidad de mantenernos en la mejor condición de salud a fin de prestar a Dios un servicio perfecto. Pero cuando nos conducimos de manera que nuestra vitalidad se gasta, nuestra fuerza disminuye y el intelecto se anubla, pecamos contra Dios. Al seguir esta conducta no le glorificamos en nuestro cuerpo ni en nuestro espíritu, que son suyos, sino que cometemos lo que es a su vista un grave mal. ¿Saben? Hay dos extremos peligrosos. El solo hecho de mencionar el brazo derecho del tercer ángel, la obra pro salud, la reforma higiénica, la reforma pro salud, el mensaje de salud o cualquiera de esos rótulos, a veces de entrada puede generar en algunos escenarios un prejuicio, ¿sí? De pronto, por alguno de estos dos peligros que a veces se presentan, dos extremos peligrosos. Uno, la siguiente diapositiva. Hay un grupo de personas que se burlan del mensaje pro salud y le restan importancia. Son aquellos que dicen, no importa, no es relevante, esto no lo quiero para mí, no lo quiero en mi experiencia, y desestiman y le bajan el tenor a la importancia del mensaje de salud. Más adelante vamos a ver esa conexión que hay del mensaje de salud con la perfección de carácter, con la preparación genuina de un carácter cristiano. Y es algo para vencer los apetitos, la obra pro salud fue dejada como una bendición especial. Entonces, uno de los extremos son personas que se burlan del mensaje pro salud y le restan importancia. Y dos, los que promueven el mensaje pro salud condenando a sus hermanos. ¿Saben? Y yo sé que al mencionar estos dos extremos, algunos ya habrá pensado, sí, ¿saben? Yo distingo quizá o he escuchado de personas que se burlan de este mensaje o que lo desestiman, o por otro lado dirán, no, yo también he escuchado a personas que promueven el mensaje de salud con una actitud incorrecta y saben, no es suficiente tener un mensaje correcto, sino este debe ir acompañado de la actitud correcta. Y la mejor manera de predicar este mensaje es a través del ejemplo. Y vamos a entonces ahora sí a entrar a la sección 2. La sección 2 vamos a abordar en líneas generales la perspectiva antropológica bíblica a la luz de las tentaciones de Cristo en el desierto. Cristo fue humano cuando vino a esta tierra, ¿sí? Tuvo su nacimiento, tuvo su crecimiento, como lo dice la siguiente filmina, Mateo 1 del 18 al 25. Bueno, se nos relatan las escrituras el nacimiento milagroso de Jesús por obra del Espíritu Santo. También en las escrituras, en los evangelios, encontramos o se describe el nacimiento en un pesebre rodeado de animales, destacando su humildad y sencillez como ser humano.
En Lucas encontramos pues cuando el episodio de Jesús a la edad de 12 años, que asiste al templo, mostrando su desarrollo intelectual y espiritual como ser humano. Decía que iba creciendo en estatura y en sabiduría, que más humano que eso. También las necesidades y emociones que experimentó, el hambre que sintió durante las tentaciones en el desierto, su decaimiento físico, desánimo en algunas oportunidades, esto, debilidades humanas, experimentó sed en la cruz, pues confirmando aún más la condición física humana, la angustia y la tristeza en el Getsemaní, reflejando sus emociones humanas ante el sufrimiento que se avecinaba, y bueno, llorando ante la tumba de Lázaro, demostrando su capacidad de experimentar emociones con la tristeza y la empatía. Dicho sea de paso, Jesús, más que por Lázaro, estaba llorando por la condición del pueblo y de lo que iba a pasar con las personas también que estaban en ese entonces. Entonces, podemos notar que la Biblia nos da información de que Jesús fue humano. Y yo sé que esto no es discutible. Expositores anteriores hablaron sobre esto y pues no es mi propósito centrarme en esto, sino que hacer unas hilaciones para ir a la parte central, que es la parte número 4. Hebreos 5 del 7 al 8, bueno, se describe a Jesús como alguien que ofreció ruegos con lágrimas y clamor a Dios, evidenciando su condición vulnerable como ser humano. Filipenses 2 escribe la encarnación de Cristo, que se despojó de su gloria y tomó forma de siervo, forma de esclavo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. También se afirman las escrituras que Jesús participó de la naturaleza humana para poder vencer el pecado y la muerte y así liberar a los que estaban sujetos a la esclavitud. Se declara también que Jesucristo vino en carne, confirmando su plena humanidad. Ahora, si analizamos la tentación de Jesús, hay algunos elementos importantes allí que podemos considerar. El texto lo dejamos pues para casa, para leerlo. Nosotros ya lo hemos estudiado. Jesús ayunó 40 días, 40 noches, tuvo hambre. Los testimonios nos dan acá una noción interesante. Seguimos las filminas más adelante en la cita de consejo sobre mayordomía cristiana que dice: en el desierto Cristo enfrentó las grandes tentaciones que asaltarían al hombre. Es interesante de antemano, ¿sí? O sea, Cristo como humano enfrentó las grandes tentaciones que asaltarían al hombre, o sea, como hace un símil allí, hace una analogía. Bueno, Cristo experimentó, sufrió, enfrentó los deseos, los apetitos, las pasiones, las subyugó y todo eso, ¿para qué? Para anticipando lo que iba a pasar con los demás. Y bueno, las escrituras también nos dicen en los testimonios que Satanás cambió un poquito la forma de tentar, ya que se dio cuenta que con Cristo no funcionó, entonces ya no va a tentar descaradamente como lo hizo con Jesús, sino lo va a hacer de una manera más diplomática, haciendo entender de que de que la tentación es atractiva y de que no hubo una confrontación así tal como la hubo con Cristo. Y bueno, aquí nos dice los testimonios: la primera gran tentación fue dirigida hacia el apetito, efectivamente Jesús tenía hambre; la segunda hacia la presunción y la tercera hacia el amor al mundo. Los tronos y los reinos de este mundo y su gloria fueron ofrecidos a Cristo. Satanás llevó el honor mundanal, las riquezas y los placeres de la vida y se los presentó bajo la luz más atrayente, a fin de tentarlo y engañarlo. Todo esto te daré si postrado me adorares. Y le dijo, sin embargo, Cristo rechazó al astuto enemigo y salió victorioso. Esa expresión victorioso la vamos a ver recurrente y vamos a ver cómo se compara con la experiencia también de los cristianos. La siguiente diapositiva nos dice: la fuerza de la tentación a complacer el apetito puede ser comprendida solo cuando se recuerda la inexplicable angustia de nuestro Redentor durante su largo ayuno en el desierto. Él sabía que la complacencia del apetito pervertido amortecería tanto las percepciones del hombre que éste no podría discernir las cosas sagradas. Aquí ya vamos entrándonos en ese componente conectivo que tiene los apetitos con el discernimiento de la verdad, ¿sí? Hay una cita en Consejo sobre Salud que no está en esta presentación, que dice que es imposible comprender la verdad presente. Esto sí se rinde completamente nuestra vida a los apetitos carnales. Cristo venció por la negación del apetito y nuestra única esperanza de recuperar el Edén es por medio de un firme dominio propio. Si el apetito pervertido tenía un poder tan grande sobre la humanidad que, a fin de quebrantar su dominio, el divino Hijo de Dios
hubo de soportar un ayuno de casi 6 semanas en favor del hombre. ¿Qué obra está delante del cristiano? Sin embargo, por grande que sea la lucha, éste puede vencer. El lenguaje de las Escrituras es un lenguaje de victoria. No es un lenguaje de derrota, es un lenguaje de victoria porque Cristo ya venció y en repetidas oportunidades la Biblia y de manera muy directa los testimonios nos dicen que así como Cristo venció, el ser humano puede vencer si se aferra a sus méritos. El siguiente nos dice, Cristo soportó la prueba en el terreno del apetito por casi 6 semanas, resistió la tentación en beneficio del hombre. Aquel largo ayuno en el desierto iba a ser una lección. ¿Para quién? Para la raza caída durante todas las edades. Cristo no fue vencido por las fuertes tentaciones del enemigo y esto es alentador para toda alma que lucha contra la tentación. Cristo ha hecho posible que todo miembro de la familia humana resista la tentación. Todos los que vivan vidas piadosas pueden vencer como Cristo lo hizo, por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Aquel largo ayuno del Salvador lo fortaleció para subsistir, dio evidencia a los hombres que empezaría la obra de vencer precisamente donde comenzó la ruina, en el punto del apetito. Y la siguiente, voy a leer solamente una cita de la siguiente. Algunas, pues ya, como dije hace un momento, voy a pasarlas para ir al punto clímax de este tema. Satanás fue derrotado en su propósito de vencer a Cristo en cuanto al apetito. Y allí en el desierto, Cristo logró una victoria a favor de la raza humana en cuanto al apetito, haciendo posible que el hombre en toda ocasión futura venciera en el nombre de Cristo la fuerza del apetito por sus propios medios. Entonces es una gran bendición. Se nos asegura la victoria que Cristo obtuvo en el desierto es también una victoria que nosotros podemos alcanzar en nuestros tiempos. Ahora, la victoria sobre el apetito en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario también hubo un último momento donde el Señor Jesucristo tuvo que vencer los apetitos. El siguiente nos dice, la victoria sobre el apetito en la cruz del Calvario. La afrenta ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado y esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo. Y consoladores y ninguno hallé. Pusiéronme además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Era permitido dar a los que sufrían la muerte de cruz una poción de estupefaciente que amortiguase la sensación del dolor. Esta poción fue ofrecida a Jesús, pero al probarla la rehusó. Y hay algo interesante de la razón por la cual la rehusó. Dice, no quería recibir algo que turbase su inteligencia. Su fe debía aferrarse a Dios. Era su única fuerza. Enturbiar sus sentidos sería dar una ventaja a Satanás. ¿Cuál es el único remedio contra el vicio? Es la gracia y el poder de Cristo, dice el Ministerio de Curación. De nada sirven las buenas resoluciones que uno toma confiado en su propia fuerza. No conseguirán nada todas las promesas del mundo, quebrantar el poder de un hábito vicioso. Nunca podrán los hombres practicar la templanza en todo, sino cuando la gracia divina renueve sus corazones. No podemos guardarnos del pecado ni por un solo momento. Siempre tenemos que depender de Dios. Esa es nuestra mayor necesidad, depender de nuestro Dios. ¿Cuántos quizá en algún momento dijeron, el 1 de enero del 2024, bueno, el 1 de enero porque está cerrado, porque es festivo, el 2 de enero arranco el gimnasio, empiezo a hacer deporte y ya vamos finalizando casi abril? Este año voy a cambiar estos hábitos. Este año me voy a proponer tal cosa. Esos son los propósitos para el 2024. ¿Cómo vamos hasta este momento con esos propósitos? Dice aquí los testimonios que si lo hacemos por nuestra fuerza, vamos a ir de fracaso en fracaso. Por lo cual, Cristo nos enseña que siempre debemos depender de Él para ser vencedores. La siguiente tiene un mensaje muy especial. Dice, lo que Cristo fue en la naturaleza humana, Dios espera que sean sus discípulos. Con su fuerza hemos de vivir la vida de nobleza y pureza que el Salvador vivió. Impresionante declaración que nos enseña
que así como Cristo venció, tú y yo podemos vencer. Cristo venció los apetitos. Nosotros también podemos vencerlo si nos aferramos a Él. Y llegamos a la sección número 3, las facultades superiores y el control del apetito. El Señor ha hecho provisión para que las facultades más nobles de la mente sean educadas para fines elevados. Pero en vez de esto, los hombres las pervierten y las alistan en el servicio de los intereses temporales, como si la ostentación de las cosas de esta tierra fuese de importancia suprema. De esta manera, las facultades superiores se atrofian y los hombres permanecen descalificados para los deberes que les incumben. Y acá lo que está en negrilla, si no cultivan las facultades más nobles de la mente, no actuarán con integridad ni aun en las obligaciones relativas a esta vida. El designio de Satanás es empequeñecer y degradar por la sensualidad las facultades de la mente. Pero no es la voluntad de Dios que el hombre entregue su mente al control del maligno. Él quiere que sus hijos hagan procesos en las actividades intelectuales, progresos en las actividades intelectuales y espirituales. Sabemos que la mente es esa capital donde se produce tanto los buenos como los malos pensamientos. Cuando la Escritura dice, de todo guarda tu corazón porque de él mana la vida, se refiere a nuestra mente y debemos, para fortalecer esas facultades de la mente, cuidar lo que ingresa a través de las avenidas del alma. Las avenidas del alma son esos canales receptores de información que nos comunican con el exterior. Lo que vemos es importante porque termina cambiando nuestra vida, nuestra conducta. Lo que oímos es fundamental y lo que también ingerimos también cambia paulatinamente nuestro comportamiento. Cuidar nuestros sentidos para que la mente pueda ser fortalecida contra la tentación. Las facultades morales son excesivamente débiles cuando entran en conflicto con hábitos ya establecidos. Los pensamientos impuros tienen el dominio de la imaginación y la tentación es casi irresistible. Si la mente estuviera acostumbrada a contemplar temas elevados, si la imaginación estuviera preparada para contemplar cosas puras y santas, estaría fortalecida contra la tentación. Se ocuparía de lo celestial, lo puro, lo sagrado, y no podría ser atraída por lo bajo, lo corrupto y vil. Siempre se nos hace el llamado a través de los testimonios a que las facultades puedan estar en la mejor condición posible. Satanás sabe que si se degradan nuestras facultades, vamos a estar más inclinados a rendirnos a las tentaciones. Y saben, el control de los apetitos, y no solamente me refiero a comida, porque hay diferentes dimensiones de los apetitos, los gustos, los deseos carnales. No solamente tiene que ver con lo que comemos, y ese es uno a veces de los problemas que a veces se presenta cuando alguien hace algún abordaje del tema de salud, reducen el tema de la reforma pro salud a no comer carne. Y ya, lo encierran allí, cuando hay diferentes componentes que conforman el mensaje de salud. Sí, es importante el agua, el descanso, el ejercicio, la luz solar, el aire, la nutrición, la temperancia, la esperanza. Eso hace parte también de los remedios naturales que fueron dejados para bendición de cada uno de nosotros, la manera en cómo nos recreamos, la manera en cómo lucimos también, la manera en cómo nosotros buscamos aliviar la enfermedad. La obra pro salud es más amplia de lo que a veces se aborda, ¿sí? Y es una gran bendición porque Dios la dejó para aliviar el sufrimiento y para purificar la iglesia. Ahora, hay un llamado que Dios nos hace. Debemos controlar nuestras tendencias naturales. La cita a continuación dice, el mayor triunfo que nos dio la religión de Cristo es el control sobre nosotros mismos. Interesante. La religión de Cristo
la vida de Cristo, el Evangelio de Cristo, su experiencia testimonial. Nos dio un ejemplo nítido de que también podemos obtener esa experiencia si estamos aferrados a sus méritos. El mayor triunfo que nos dio la religión de Cristo es el control sobre nosotros mismos. Debemos controlar nuestras tendencias naturales, de otro modo, jamás venceremos como Cristo venció. Más adelante vamos a conectar cómo nuestras prácticas, lo que comemos también, lo que escuchamos, las actividades que podemos desarrollar en nuestra cotidianidad, o suman o restan para nosotros fortalecer nuestras facultades superiores, o nos ayudan a caer rendidamente a la tentación, o nos equiparan y nos fortalecen para hacer frente a ella. ¿Sí? Algunos reconocerán el mal de las prácticas pecaminosas. Recordemos lo que leímos en la primera, Filminas, que yo y resolución, reconocer que necesitamos de ti, reconocer, Señor, que quizá por alguna razón no le hemos dado al mensaje de salud el lugar que le corresponde, o a veces por no recibir información clara de qué comprende realmente el mensaje de salud. Muchas personas, por ejemplo, rechazan el mensaje de salud de entrada sin escuchar. No quiero saber nada del mensaje de salud porque quizá en un pasado alguien de una manera muy incisiva, inquisidora, pues les criticó. Y como lo dije minutos atrás, no es suficiente tener un mensaje correcto, sino este debe ir acompañado de una actitud correcta. Algunos reconocerán el mal de las prácticas pecaminosas y sin embargo se disculparán diciendo que no pueden vencer sus pasiones. Esta es una admisión terrible de parte de una persona que lleva el nombre de Cristo. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Por qué existe esta debilidad? Es porque las propensiones animales han sido fortalecidas por el ejercicio hasta que han prevalecido sobre las facultades superiores. Eso quiere decir que en vez de cultivarse las facultades superiores, morales, los pensamientos elevados, se ha ido alimentando esas tendencias con las cuales venimos y las cuales hacen parte de nuestra lucha constante mientras estemos de este lado de la eternidad. La siguiente, Filmina, nos dice: las pasiones inferiores de su naturaleza han empuñado las riendas, y la que debiera ser la facultad dominante se ha convertido en la sierva de la pasión corrupta. Se mantiene al alma en la servidumbre más abyecta. La sensualidad ha apagado el deseo de la santidad y ha agotado la prosperidad espiritual. La clase de alimento que ponen sobre la mesa y que instan a sus hijos a que coman continuamente está excitando sus pasiones animales y debilitando las facultades morales e intelectuales. ¿Saben? Apreciados amigos, hermanos, personas que conforman la audiencia o a los que en diferido van a ver esta presentación. Al inicio estábamos hablando acerca de que el don de profecía es un don del cielo y efectivamente lo es, porque fue dejado para una gran bendición. Y a veces el don profético dice cosas que son algo fuertes, pero son de bendición para nosotros, para ser amonestados y para considerar que realmente nuestros hábitos tienen que ver con nuestra preparación de un carácter, con la preparación de un carácter, con esta preparación genuina que todo creyente debe hacer antes de que venga nuestro Señor Jesucristo. Los hábitos alimenticios repercuten en el control de nuestras tendencias naturales, por lo cual Cristo, a través de su ejemplo, nos enseñó la importancia de controlar los apetitos. Él nos enseñó eso. Vamos a continuar. La alimentación y las propensiones humanas. La sangre se afiebra, las propensiones animales se despiertan, mientras que las facultades morales e intelectuales se debilitan, y las personas se hacen siervas de las pasiones bajas. La madre debe estudiar para establecer un régimen alimenticio sencillo y sin embargo nutritivo para su familia. ¿Por qué ocurre? Porque a veces
el mismo constructo alimenticio se encarga de debilitar a las personas. Ahora, hay algo con lo cual se debe trabajar de una manera pedagógica y es que se debe educar a la iglesia, se deben promover talleres de cocina. En vez de una persona decirle a un hermano, hey, eso no se debe comer porque el espíritu de profecía dice esto, lo otro, lo mejor que se puede hacer es convocar a los hermanos para que aprendan a preparar cosas saludables, no solamente decir, esto quizá no es lo mejor, sino decirles, puedes reemplazarlo con esto, que va a ser más saludable, nutritivo y te va a ayudar a bien. Entonces, se necesita en nuestros escenarios un ambiente educativo, un ambiente pedagógico, donde se pueda enseñar con amor el mensaje de salud. Hay una cita de los testimonios que dice que no hay mejor religión que una buena cocina. En otra dice, no hay mejor religión que preparar un buen pan. Queremos que alguien que está en nuestro círculo de amigos y de familia mejore sus hábitos, pues invitémoslo a comer algo saludable, enseñémosle a preparar algo saludable y de esa manera se pueden obtener mejores resultados. Nunca la crítica o el señalamiento nos va a ayudar a nosotros a alcanzar a algunas personas para Cristo. El amor de Cristo y el método de Cristo es lo mejor. La perfecta humanidad que podemos tener por medio de nuestra relación con Cristo. Mire que aquí es algo sinérgico, es algo que tiene que ver con que Cristo obra por depender de Él, debemos aferrarnos a sus méritos y debemos obrar por su gracia también. La gracia en la vida del creyente produce frutos. La perfecta humanidad de Cristo es la misma que podemos tener por medio de nuestra relación con Cristo. Al igual que Dios, Cristo no pudo ser inducido a pecar, así como tampoco se había podido quebrantar su lealtad en el cielo, pero al humillarse y adoptar nuestra naturaleza podía ser tentado. Y si Cristo podía ser tentado, también pudo haber caído. Hay una cita de los testimonios que dice que si no hubiese sido por su constante dependencia del Padre Celestial, Cristo no hubiese podido soportar la prueba. Por eso es que Jesús siempre nos enseña a través de sus enseñanzas que debemos depender de Él. Dice, Él decía a sus discípulos, nada puede hacer el Hijo del Hombre por sí mismo. Nosotros menos necesitamos de Dios, algún hábito equivocado, alguna mala costumbre. Todo eso podemos cambiarlo solamente por Cristo, por la gracia de Dios que opera en la vida del creyente y nos habilita para una obediencia. Cristo nuestro Salvador fue tentado en todo tal como nosotros, pero fue sin pecado. Tomó la naturaleza humana, tomó la forma del hombre y sus necesidades fueron las necesidades del hombre. Tenía necesidades corporales que satisfacer y cansancio físico del cual aliviarse. Mediante la oración a su Padre fue ¿qué? Fortalecido. ¿Para qué? Para enfrentar el deber y la prueba. Mire que no fue ni por su propia cuenta. Cristo nos enseñó la forma correcta de depender del Padre. Fue a través de la oración, fue a través de la comunión con el Padre que pudo prepararse para enfrentar el deber y la prueba. Cada día cumplía sus deberes tratando de salvar almas. Su corazón estaba lleno de tierna simpatía por los fatigados y cansados. Dedicó noches enteras a orar en favor de los tentados. La oración precedía y santificaba cada acto de su ministerio. Las noches dedicadas a la oración que el Salvador empleó en la montaña o en el desierto eran esenciales a fin de prepararlo para las pruebas que tendrían que enfrentar en los días sucesivos. Sentía la necesidad de refrigerar y vigorizar el alma y el cuerpo para poder encarar las tentaciones de Satanás y los que estén tratando de vivir su vida sentirán la misma necesidad. ¿Cuál? Dedicar más tiempo a la oración, a la meditación y a la comunión con Dios. Vamos a continuar con la otra filmina. Como les dije, hay citas que no voy a leer. Posteriormente, el material va a quedar disponible para ustedes. Desde la caída de Eva en Edén, movida por el intemperante deseo de gratificar el apetito, este ha sido el pecado que ha predominado en la familia humana.
no ha habido un instrumento más exitoso que Satanás haya utilizado para tentar al género humano como el apetito, porque sabe Satanás que si es tentada la raza humana a través del apetito y esta cae, va a tener el control total, porque nuestros apetitos tienen que ver también con nuestro carácter. Si nos rendimos a nuestros apetitos, el carácter se desfigura, pero si rechazamos esos apetitos, rechazamos esas tentaciones, vamos a estar firmes. No ha habido un instrumento más exitoso que Satanás haya utilizado para tentar al género humano como el apetito. La siguiente nos dice, Eva tenía todo lo que podía hacerla feliz. Estaba rodeada de frutas de toda variedad. Sin embargo, el fruto del árbol prohibido apareció más deseable a sus ojos que el fruto de todos los otros árboles del huerto de los cuales podían comer libremente. Fue intemperante en sus deseos. Y quizá alguna persona podrá decir en algún momento, ah, esa intemperante Eva, por la culpa de ella, y mire dónde estamos. Pero quizá nuestra experiencia actual sea similar o sea peor, porque Dios nos ha dejado en la naturaleza tantas cosas maravillosas y quizá por algunas razones vamos al fruto prohibido. El apetito ha dominado la razón, dice Consejo sobre el Régimen Alimenticio. Recuerden, esas conexiones son importantes porque realmente tiene que ver nuestros hábitos con la preparación para estos últimos días. Algunos hacen una dicotomía, una emancipación y colocan el mensaje de salud en una bolsa, la preparación cristiana en otra y la salvación en otra. Y la soteriología, la salvación, tiene que ver con la ética, con la conducta cristiana, va ahí totalmente conectada. Realmente nuestras decisiones van definiendo y determinando nuestro destino. El apetito ha dominado la razón, la familia humana ha seguido una conducta de desobediencia. Y como Eva ha sido engañada por Satanás para descuidar las prohibiciones que Dios ha establecido, haciéndose la ilusión de que las consecuencias no serían tan terribles como se había creído, la familia humana ha violado las leyes de la salud y ha ido a los excesos en casi todo. La enfermedad ha estado aumentando firmemente. La causa ha sido seguida por el efecto. Quiere decir que la misma conducta intemperante de Eva se ha ido reproduciendo generación tras generación. Por eso no es coincidencia que por la misericordia de Dios se le haya dado a la Iglesia Adventista del Séptimo Día un mensaje de salud. Vivimos en la generación más débil y cada generación es más débil que la anterior. Y ese mensaje de salud que busca que los apetitos puedan ser vencidos, que las malas tendencias, tanto heredadas como cultivadas, puedan ser extirpadas del carácter y que podamos tener victoria sobre todo hábito dañino. Es lo que quiere Dios. El mensaje de salud es una gran bendición. Y si en algo voy a redundar en esta noche es diciendo, el mensaje de salud es una maravillosa bendición. Sigue diciendo, todo verdadero cristiano debe dominar su apetito y sus pasiones. A menos que esté libre de la servidumbre y esclavitud del apetito, no puede ser siervo fiel y obediente de Cristo. La complacencia del apetito y la pasión hacen que la verdad no tenga efecto sobre el corazón. Mire cómo va conectándose la parte de los apetitos, la parte de nuestros deseos carnales, la parte de nuestros hábitos, tanto alimenticios, sociales, de recreación, con que no tenga efecto en el corazón la verdad del Señor. Es imposible que el espíritu y el poder de la verdad santifiquen a un hombre en alma, cuerpo y espíritu cuando está dominado por el apetito y la pasión. Esto, cordialmente, debería encender nuestras alarmas, es decir, Señor, ayúdame a trabajar en esta área. Señor, reconozco que hay cosas que debo mejorar, ayúdame. Mire, ¿saben? Hay una frase que dice, solos
vamos más rápido, pero juntos llegamos más lejos. En cuanto a este mensaje de salud, es fundamental trabajar unidos como iglesia. Hoy, en la mañana, bueno, en la mañana del sábado, con mi esposa lideramos una actividad en una zona rural, donde se desarrolló un programa de salud y tuvimos algunas conferencias, charlas y demás. Compartimos un almuerzo muy delicioso, saludable y al final nos hicieron la invitación para volver otra vez, quieren aprender a comer esto saludable. Alguien me llamó y me dijo, mire, quiero recetas, ¿sí? Entonces, pienso que eso es lo que queremos buscar con el mensaje de salud. Muchas personas no van a ser alcanzadas con el conflicto de los siglos y es un maravilloso libro. Es un maravilloso libro, pero dice la misma sierva del Señor que hay personas que van a ser alcanzadas por el mensaje de salud y no van a ser alcanzadas de otra manera si no es a través del mensaje de salud. Preocuparnos por la salud de nuestros amigos, de nuestros hermanos, de nuestros vecinos y de esa manera ellos van a ver que la vida de ellos nos importa y su corazón va a estar más susceptible a la verdad. Entonces, dice, la complacencia del apetito. Ah, perdón, todo verdadero cristiano debe dominar su apetito y sus pasiones. A menos que esté libre de la servidumbre y esclavitud del apetito, no puede ser siervo fiel obediente de Cristo. La complacencia del apetito y la pasión hacen que la verdad no tenga efecto sobre el corazón. Es imposible que el espíritu y el poder de la verdad santifiquen a un hombre en alma, cuerpo y espíritu cuando está dominado por el apetito y la pasión. La siguiente nos dice, es fuerte esta declaración, pero es una bendición porque nos va enseñando y nos va ilustrando a cada uno de nosotros. La intemperancia de cualquier clase adormece los órganos de la percepción y debilita el poder nervioso del cerebro de manera que las cosas eternas no son apreciadas. Es decir, va a menguar mi deseo por las cosas espirituales y solamente voy a tener una conexión sensorial, sentimental, energética o etérea o falaz, porque no se van a entender las cosas espirituales cuando los órganos, cuando la mente está embotada. He aquí un llamado para cada uno de nosotros, la T de la palabra adelante. Adelante, el acróstico de el mensaje pro salud, A, agua, D, descanso, E, ejercicio, L, luz solar, la otra A, aire, la N, nutrición, la T, temperancia, ¿sí? Y la E, esperanza. Para poder tener ese dominio propio, necesitamos que Dios nos ayude a eso, en orar por ello, ayunar por eso, ¿saben? El mensaje de salud también tiene que ver con el ayuno. De esa manera, Cristo empezó a batallar frente a los apetitos, como con un periodo de ayuno. Y bueno, recientemente la ciencia ha identificado que el ayuno es saludable y desde hace siglos el pueblo de Dios lo desarrollaba. Sigue diciendo, las facultades superiores de la mente designadas para propósitos elevados son esclavizadas por pasiones bajas. Si nuestros hábitos físicos no son correctos, nuestras facultades mentales y morales no pueden ser fuertes, porque existe una relación estrecha entre lo físico y lo moral. Y en esta parte de lo físico tiene que ver cómo yo trato la maquinaria humana. En lo físico tiene que ver qué programas de televisión veo, qué música escucho y qué como. Y lo que yo veo, escucho y como va a afectar la moralidad. Eso lo dice la sierva del Señor en esa declaración que acabamos de leer. Satanás se halla constantemente alerta. ¿Para qué? Para colocar por completo bajo su dominio a la raza humana. La forma más poderosa en que él hace presa del hombre es el apetito que trata de estimular de toda manera posible. Mucho para reflexionar, querida iglesia, querida familia, queridos amigos. Estas facultades, dice la siguiente, superiores, que son las que deben gobernar, han estado debilitándose. De manera que las cosas eternas no han sido discernidas. Se va a inhibir, a bloquear el discernimiento. Y qué importante es el discernimiento en estos últimos días para diferenciar
entre la verdad y entre lo que parece verdad, ¿sí? Esa es la labor del discernimiento. Y si las facultades superiores se debilitan a través de los malos hábitos, no vamos a tener esa capacidad para discernir las cosas espirituales. Una parálisis ha entorpecido lo espiritual y devocional. Satanás ha triunfado al ver cuán fácilmente puede llegar por medio del apetito y controlar a los hombres y las mujeres de inteligencia destinados por el Creador a hacer una obra buena y grande. Imagínense, Satanás sabe cómo funciona el cuerpo y Satanás sabe que a través de los hábitos puede controlar la vida de las personas. A veces se desconocen estas cosas, se desconocen estas hermosas conexiones que al verlas claramente pueden ayudarnos a nosotros a tomar buenas decisiones en pro de este mensaje. Sigue diciendo la siguiente filmina. Así como nuestros primeros padres perdieron el Edén por complacer el apetito, miren lo que está en negrilla ahí. Nuestra única esperanza de reconquistar el Edén consiste en dominar firmemente el apetito y la pasión. Es fundamental esto. La abstinencia en el régimen alimenticio y el dominio de todas las pasiones conservarán el intelecto y darán un vigor mental y moral que capacitará a los hombres. ¿Para qué? Para poner todas sus propensiones bajo el dominio de las facultades superiores de la mente, para discernir entre lo bueno y lo malo, lo sagrado y lo profano. Todos los que tienen un verdadero sentido del sacrificio hecho por Cristo, al abandonar su hogar del cielo para venir a este mundo a fin de mostrar al hombre por su propia vida cómo resistir la tentación, se negarán alegremente a sí mismos y resolverán participar de los sufrimientos de Cristo. Es un llamado para nosotros, porque saben, todos, todos tenemos cosas que mejorar, todos tenemos cosas que ajustar y todos tenemos que hallar estos espacios de reflexión para decir realmente el mensaje de salud es una gran bendición. Quizá antes no había visto estas conexiones tan profundas en la espiritualidad, las cuales van hiladas al mensaje de salud. Pero Señor, ayúdame. Esa debe ser nuestra oración colectiva. Todas las propensiones animales, la siguiente declaración, deben sujetarse a las facultades superiores del alma. El amor de Dios debe reinar supremo. Cristo debe ocupar un trono indiviso. Nuestros cuerpos deben ser considerados como su posesión adquirida y los miembros del cuerpo han de llegar a ser instrumentos de la justicia. Lo que yo dije al inicio, la cita de 1 Corintios 6:20, que no nos pertenecemos a nosotros mismos. Fuimos comprados por la sangre de Cristo y eso es una gran bendición. Debemos honrar a Dios con todo nuestro ser. La siguiente declaración es desafiante, pero es inspirada y puede llevar a nuestras mentes a la reflexión. El mejor alimento para recuperar un estado sin pecado. Por precepto y ejemplo, demuestre claramente que el alimento que Dios dio a Adán en su estado sin pecado es el mejor para el consumo del hombre estado sin pecado. Dios no pudo equivocarse al escoger una dieta para nosotros. En la actualidad salen ahora diferentes influencers hablando mal de las frutas, hablando mal de las verduras y promoviendo cosas que Dios prohibió en las escrituras. Y siempre es bueno aferrarnos a lo que Dios dijo. Hay unos programas que mi esposa es médico, desarrolla en pro de este mensaje y conciencia, con unos seminarios y charlas a partir de la ciencia misma, poder enseñar de que Dios no se equivocó, que al contrario, la ciencia sensata se encarga de fundamentar y de certificar la palabra de Dios, que es verdad. La siguiente dice, un encargo atendido para la perfección en Cristo.
Dice la sierva del Señor, estoy encargada de dar a nuestra iglesia entera un mensaje tocante a la reforma pro salud, porque muchos han dejado de ser fieles a sus principios. El propósito de Dios para con sus hijos es que éstos alcancen la medida de la estatura de los hombres y mujeres perfectos en Cristo Jesús. Una solicitud de Dios para alcanzar la perfección como pueblo. Dios pide que los apetitos sean purificados y que se renuncie a las cosas que no son buenas. Esta obra debe ser hecha antes que su pueblo pueda estar delante de él como un pueblo perfecto. Son cargas que podemos ir eliminando de nuestras vidas. La siguiente dice, Él venció a Satanás y nos mostró cómo nosotros también podemos vencerlo. Voy a leer la declaración de arriba, la de abajo pues va a quedar allí disponible para poder meditar en ella después. El ejemplo de Cristo está ante nosotros. Él venció a Satanás y nos mostró cómo nosotros también podemos vencerlo. Cristo resistió a Satanás mediante las Escrituras. Pudo haber echado mano de su propio poder y haber empleado sus propias palabras, pero dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si los cristianos estudiaran y obedecieran las sagradas escrituras, recibirían poder para hacer frente a la tentación del astuto enemigo. Pero la palabra de Dios es descuidada y como consecuencia de esto se producen desastres y derrotas. La siguiente hace una declaración de la otra PPT, hace una conexión entre la obra pro salud y la espiritualidad. Sin crecimiento espiritual no hay victoria. Nadie que profese piedad considere con indiferencia la salud del cuerpo y se haga ilusión de que la intemperancia no es pecado y que ésta no afectará su espiritualidad. Existe una estrecha simpatía entre la naturaleza física y la moral. Sabemos que venimos con una naturaleza pecaminosa. Cristo vino con una naturaleza pecaminosa y en esa misma naturaleza pecaminosa venció el pecado dándonos ejemplo a cada uno de nosotros. La transgresión de la ley física es la transgresión de la ley de Dios. Nuestro creador es Jesucristo. Él es el autor de nuestro ser. Él ha creado la estructura humana. Es el autor de las leyes físicas, así como es el autor de la ley moral. No es posible que glorifiquemos a Dios mientras vivamos violando las leyes de la vida. El corazón no puede de ninguna manera mantener su consagración a Dios mientras se complace el apetito carnal. Cierta oportunidad se dejó entrever un comentario en algún lugar como, no, la consagración, esa parte, y la ética, la vida, esa parte. Yo puedo estar en comunión con Dios y al mismo tiempo seguir en hábitos nocivos que dañan el cuerpo. Pero aquí podemos notar que no es así, que hay una intimidad, una correspondencia muy profunda entre la naturaleza física y la moral. La siguiente nos dice, nos habla de una esperanza. Su única esperanza y salvación está en vencer como Cristo venció. Eso es lo que nos deja Dios. Pero a fin de ser salvado usted, debe aceptar el yugo de Cristo y desechar el yugo que usted mismo ha modelado para su cuello. La victoria que Jesús ganó en el desierto es una garantía de la victoria que usted puede ganar mediante su nombre. Esa declaración es muy hermosa, es esperanzadora, nos da a entender de que sí hay victoria, porque como Cristo venció, también podemos vencer. Juan 16:33 cuando nos habla, bueno, Jesús está hablando allí de la obra del Espíritu Santo y finaliza ese capítulo, el apóstol Juan 16:33 dice, estas cosas os he dicho para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Y qué quiere decir yo he vencido al mundo? Que así como Cristo venció, nosotros, si estamos adheridos a Él, cual pámpano lo hace a la vid, seremos vencedores juntamente con Él. Su única esperanza y salvación está en vencer como Cristo venció. De la siguiente filmina voy a leer solamente 2 declaraciones. Puesto que las leyes de la naturaleza son las leyes de Dios,
Sencillamente es nuestro deber dar a estas leyes un estudio cuidadoso. Debemos estudiar sus requerimientos con respecto a nuestros propios cuerpos y conformarnos a ellos. La ignorancia en estas cosas es pecado. Otra que está aquí dice, la condición de la mente afecta la salud del sistema físico. Si la mente es libre y feliz como resultado de una conducta correcta y por la sensación de satisfacción que se deriva de hacer felices a otros, engendra una alegría que producirá un efecto positivo sobre todo el sistema. Hará que la sangre circule más libremente y tonificará todo el cuerpo. La felicidad, el estrés, ¿cuántas personas estresadas constantemente con enfermedades psicopatológicas? 9 de 10 enfermedades, dice la sierva del Señor, se originan en la mente. Es importante mucho considerar esto. Y llegamos de esta manera a la última sección, que es la sección número 4. La sección número 4, esto va como de manera más práctica, va de manera más reflexiva, ¿sí? Así como lo dije al inicio, que en las premisas, que los mensajes deben darse con amor, no hay que juzgar, no hay que señalar, ni nada de esas cosas, sino que debemos buscar construir de qué manera podemos promover el mensaje de salud, esto de una manera positiva y que edifique a la iglesia y a la comunidad. La verdadera conexión entre la naturaleza humana de Cristo y la reforma pro salud, o el brazo derecho del tercer ángel. Hay 2 preguntitas que están en la siguiente, y son interesantes. Bueno, ya con lo que hemos compartido, pues es fácil pues poderlas contestar. ¿Aceptar y vivir la reforma pro salud es buscar la salvación por obras? Hay personas que dicen, no, pero es que pues, ser vegetariano, esto no te va a dar la salvación, esto, bueno, entonces no guardemos el sábado, no vayamos a la iglesia, esto, adulteremos y demás, ¿sí? Esto, aceptar y vivir la reforma pro salud es buscar la salvación por obras. Bueno, depende de las motivaciones, ¿no? La escritura dice que nosotros le amamos porque Él nos amó primero, ¿sí? Y si nosotros obedecemos es porque es resultado del amor. Mire cómo conecta el amor a Dios con los apetitos y los hábitos de la sierva del Señor. Me parece interesante esta declaración. No podemos amar al Señor con todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma y nuestra fuerza mientras amamos nuestros apetitos y nuestros gustos mucho más de lo que amamos al Señor. Cada día estamos disminuyendo nuestra capacidad de glorificar a Dios en circunstancias que Él requiere toda nuestra fortaleza. Toda nuestra mente como consecuencia de nuestros hábitos, nos estamos aferrando cada vez menos a la vida, mientras profesamos ser seguidores de Cristo y que nos estamos preparando para los toques finales de la inmortalidad. Impresionante. Ahora, la segunda pregunta dice, ¿amar a Dios también implica aceptar y obedecer el mensaje de salud? Definitivamente, claro que sí, pero por amor, ¿sí? Nosotros le amamos porque Él nos amó primero, y si Él es el autor de las leyes físicas, de las leyes de la vida, de la ley moral, pues nuestra actitud del corazón va a querer obedecerle y no hacerlo porque me obligan, porque me toca. Hay personas que por prescripción médica tienen que prescindir de ciertos alimentos y hay personas que se estresan, se deprimen porque quieren comer algo, pero por prescripción médica no pueden. Y hay personas que por el anhelo del corazón dice, quiero cambiar mis hábitos, sé que va a ser de bendición para mi vida y para mi familia. Dice, si no nos fuera posible ser observadores de los mandamientos, ¿por qué hace de la obediencia a sus mandamientos la prueba de que lo amamos? Qué hermosa declaración. ¿Cómo demostramos realmente que amamos a Jesús, que amamos a Dios? Obedeciendo sus mandamientos. Y recordemos que hay una intimidad entre los mandamientos de Dios y las leyes de la salud. Estas no se pueden separar. La siguiente dice, porque el enemigo quiere que se desvíe la obra pro salud. Hay diferentes sectores en la iglesia donde ha avanzado más la obra de salud que en otros lugares. El mensaje de salud fue dejado al pueblo de Dios como una gran bendición. Me fue mostrado que la reforma pro salud es un ramo de la obra que ha de preparar a un pueblo para la venida del Señor. ¿Qué quiere decir?
que el propósito de esta reforma pro salud, del brazo derecho del tercer ángel, que el brazo no es el cuerpo, porque hay personas que cuando hablan del mensaje de salud, lo único que hablan mañana, tarde y noche, los 7 días de la semana, es de eso y no hablan de otras cosas. Dice la sierva del Señor que el brazo no es el cuerpo, pero eso tampoco quiere decir que se tenga que desestimar el brazo, porque el brazo derecho es el que termina protegiendo al cuerpo. ¿Y quién es el cuerpo? Toda la iglesia en general, todo ese grupo de fieles a Dios. Me fue mostrado que la reforma pro salud es un ramo de la gran obra que ha de preparar a un pueblo para la venida del Señor. Queremos prepararnos para la venida del Señor, necesitamos ver la importancia de ese mensaje de salud. El tercer ángel proclama ese mensaje. Si los hombres hubieran sido siempre obedientes al decálogo y hubieran llevado a cabo en su vida los principios de esos preceptos, la maldición de tanta enfermedad que ahora inunda el mundo no existiría. Y la siguiente nos dice, existe una clase numerosa que rechazará cualquier movimiento de reforma, por razones que sea, si es que impone restricciones al apetito. No, como los principios de salud me dicen que debo abandonar estas prácticas, yo mejor con eso no comulgo. ¿Saben? Mucho tiempo atrás, muchos años, décadas antes de nuestra existencia, ya había claridad sobre este asunto. Así que si en la actualidad hay poblaciones que no reciben el mensaje de salud, eso ya fue profetizado. Pero también se enseñó la pauta que deben seguir las personas que quieran promover este hermoso mensaje. Dice, consultan el gusto en vez de la razón y las leyes de la salud. Esta clase se opondrá a todos los que dejan la senda trillada del hábito y prefieren defender la reforma. Y los tildará de radicales si ellos insisten en llevar tal conducta consecuente. Pero nadie debe permitir que la oposición ni el ridículo lo desvíen de la obra de reforma, ni que se la hagan considerar con ligereza. No debemos desviarnos de este mensaje ni tratarlo con ligereza porque es cardinal, el brazo derecho. Lo que más deberíamos explicar ahorita, el mensaje del tercer ángel, el corazón de Apocalipsis 14, el brazo que terminará defendiendo al cuerpo. La siguiente declaración es un desafío, pero hay que leerla porque a veces nos ayudan a reflexionar. La siguiente declaración dice, muchos, bueno, aquí la siguiente declaración a veces sí, solamente la aplican a los líderes, esto nos cae a todos. No es que, por ejemplo, a veces cuando la sierva del Señor dice, es que los pastores, es que los ministros, tengamos en cuenta que Dios nos llamó a todos a ministrar, a servir y a liderar. Así que no nos excluyamos, no, ahí dice ministros, no tiene nada que ver conmigo, nos incluye a todos nosotros. Muchos de nuestros ministros, yo coloqué allí entre paréntesis, hermanos y amigos, están cavando sus tumbas con los dientes. El organismo, al ocuparse de la carga que se coloca sobre los órganos digestivos, sufre, con lo que se recarga severamente el cerebro por cada ofensa cometida contra las leyes de la salud. El transgresor debe pagar la pena en su propio cuerpo. Qué declaración tan fuerte de la sierva del Señor. ¿Cómo sería recibida cuando la escribió en esos tiempos? ¿Sería recibida con una sonrisa o con una expresión de desagrado? Me coloca a pensar cuando la sierva del Señor escribió eso en su tiempo. La siguiente declaración dice, sobre muchas tumbas podrían escribirse epitafios como estos, muerto por culpa de la mala cocina, muerto como resultado de un estómago estragado por el abuso. Pero ¿saben cuál es la gran bendición? La razón por la cual Dios levantó este mensaje. Y lo encontramos en la siguiente declaración. No tenemos que quedarnos en la derrota, no tenemos que quedarnos en el abismo, no. Hay dos propósitos fundamentales del mensaje de salud que debemos tener en cuenta. Y bueno, y esos dos propósitos están en la religión sin mácula de la que habla Santiago, que dice esto, velar por los huérfanos, por las viudas, sus tribulaciones y mantener y presentarse sin mancha o guardarse sin mancha delante de Dios. Miren lo que dice, la obra pro salud es el medio que el Señor usa para aminorar el sufrimiento en nuestro mundo y para purificar a su iglesia.
Si estamos hablando de que debemos prepararnos, de que la perfección de carácter es una realidad alcanzable porque es bíblica, acá nos habla de que la obra pro salud es un medio útil para esto, que el sufrimiento se aminore y para que la iglesia pueda purificarse. Enseñad al pueblo, mire que este es un mensaje de enseñanza, de ilustración. Enseñad al pueblo que pueda actuar como la mano ayudadora de Dios. ¿Saben? Cada una de las personas aquí que me está escuchando, quiero mandarles este mensaje. Por su misericordia, Dios quiere que tú que me escuchas, y que este servidor podamos ser las manos ayudadoras de Dios en esta tierra, para que se pueda aliviar el sufrimiento de muchas personas, para que muchas personas puedan restaurar su salud. Pero antes, nosotros necesitamos recibir este mensaje y quizá también recibir parte de esa restauración. Quizá para algunos física, otros mental, otros espiritual. Todos necesitamos ser restaurados por nuestro Dios. Y dice acá, cooperando con el artífice maestro en restaurar la salud física y espiritual. Esta obra lleva la firma del cielo. Imagínense. Está firmada por Dios esta obra pro salud. No es algo que a alguien se le dio la idea de inventar, sino tiene el sello. ¿Saben por qué? Porque Jesús, eso está en Ministerio de la Bondad, tampoco está en esta presentación, Ministerio de la Bondad, Ministerio de Curación. Nos dice que Jesús se dedicaba más tiempo a curar enfermedades, a vendar heridas, a atender las necesidades de las personas que a predicar. Su labor más predominante era aliviar el sufrimiento a la humanidad. Qué bendición, nuestro maestro, dejándonos ese ejemplo tan trazado. Esta obra lleva la firma del cielo y abrirá las puertas para la entrada de otras verdades preciosas. Hay lugar para que trabajen todos los que se hagan a cargo de esta obra en forma inteligente. La siguiente declaración nos dice: la obra de predicar el mensaje del tercer ángel no ha sido considerada por algunos como Dios quiere que lo sea. Ha sido tratada como una obra inferior, mientras que debiera ocupar un lugar importante entre los instrumentos humanos para la salvación del hombre. Eso quiere decir que la obra pro salud hace parte de ese componente soteriológico. Y muchos dicen, no, nada que ver, no tiene nada que ver con la salvación, no tiene nada que ver con la soteriología, cuando la inspiración nos deja claro de que tiene que ver y que ayuda y que es una obra útil. Ahora, ¿cuál es el anhelo? Bueno, el anhelo es que esta cita, esto que dice, la obra de predicar el mensaje del tercer ángel no ha sido considerada por algunos como Dios quiere que lo sea, que ha sido tratada como una obra inferior, pues que no se cumpla en nosotros, sino que por la gracia de Dios podamos decirle, sí vamos a considerarla como Dios quiere que se considere. No la vamos a tratar como una obra inferior, sino como una obra importante, porque la inspiración dice que esto ocupa un lugar importante entre los instrumentos humanos para la salvación del hombre. La siguiente, que complementa lo que dijo unas de las citas más comentadas hace rato, la obra médica misionera es el brazo derecho, la mano ayudadora del evangelio para abrir puertas para la proclamación del mensaje. Es fundamental prepararnos. Todas las personas nacemos en la iglesia como misioneros y la obra misionera médica es la primera obra del evangelio. La siguiente declaración nos dice, porque es que el mensaje de salud abre puertas, puertas que habían estado cerradas por mucho tiempo, son abiertas a través del mensaje de salud. Puertas que han estado cerradas para que mire, es interesante, puertas que han estado cerradas para el que meramente predica el evangelio, se abrirán para el misionero médico inteligente. Dios alcanza los corazones por medio del socorro del alivio físico. ¡Qué bendición! Muchos quizá no van a recibir de entrada un estudio bíblico, que mire, que la marca de la bestia, que el sello de Dios, que el sábado es el día del Señor. Son verdades claras, son verdades importantes, pero lo que está necesitando esa persona de pronto es aliviar su dolor, aliviar su tristeza. Quita el prejuicio. Sí, aquí podría decirlo en el sector donde yo me encuentro, en algunos sectores hay prejuicio en cuanto a la obra médico-misionera,
hay prejuicio en cuanto al mensaje de salud y pienso que a veces el prejuicio está fundamentado, esto, no sé, de pronto en alguna presuposición, en algún mensaje que alguien dejó, de pronto que dejó dudas, inquietudes, pero que quizá muchas personas sin malas intenciones tienen sus prejuicios, pero Dios quiere que ese prejuicio sea eliminado. La obra médica misionera es la obra de avanzada del Evangelio, la puerta por la cual la verdad para este tiempo ha de hallar entrada en muchos hogares. Y la siguiente es una declaración desafiante que nos impacta a todos nosotros. A mí en primera instancia, cuando yo leo estas citas, el primer amonestado y reprendido soy yo. La obra pro salud es fundamental para formar un carácter para la vida futura. Nadie piense que pueda actuar como le agrade con relación al régimen alimenticio. Antes bien, a todos los que se sientan a la mesa con vosotros, debe resultarles evidente que seguís los principios en materia de alimentación, así como en todos los demás asuntos, a fin de que la gloria de Dios sea revelada. No podéis permitiros actuar de otra suerte, porque tenéis un carácter que formar para la vida futura. Grandes responsabilidades descansan sobre toda alma humana. Comprendamos estas responsabilidades y llevémosla noblemente en nombre del Señor. Es que saben, y eso estará dentro de las diapositivas finales, el mensaje de salud fue dado para que el pueblo de la última generación pueda tener victoria sobre el pecado por la maravillosa gracia de Dios. Una naturaleza humana pecaminosa que tenemos, pero el mensaje de salud es aquello que fortalece esas facultades superiores y prepara un carácter, reconociendo que la perfección que Dios exige de su pueblo es la perfección moral, no la perfección de la carne. La perfección de la carne va a llegar cuando Cristo venga y lo mortal sea vestido de inmortalidad, pero el carácter moral, la perfección moral, debe desarrollarse en esta tierra y el mensaje de la salud es un medio a través del cual Dios quiere prepararnos de una forma muy especial. La siguiente declaración nos dice, la obra pro salud ayuda a discernir la verdad sagrada. Algunas personas dicen, es que yo leo y no se me queda, yo leo y no entiendo, y yo leo y yo leo. Hay personas que dicen, es que yo leo, profesor Lorenzo, ¿qué hago? Y sí, muchos me dicen, ¿no? Bueno, él se propone que el gran tema de la reforma pro salud sea debatido y que la mente del público se inquiete profundamente para investigar. ¿Cuál es mi anhelo? Que la audiencia podamos inquietarnos, que de pronto esta presentación por la misericordia de Dios pueda generar quizá un antes y un después y podamos decir, oye, ¿verdad? Yo no le había prestado atención a esas citas del espíritu de profecía que son tan importantes. Oye, debemos como que investigar más sobre esto, empaparnos un poco más, conectarnos un poco más con esto, porque si Dios dice que es importante, si Dios dice que es el medio para prepararnos, si Dios dice que no se puede con una vida intemperante vencer los apetitos, pues vamos a incorporarlo en nuestra vida y vamos a hacer esos cambios por la gracia de Dios y todos los esfuerzos van a ser bendecidos por la gracia de Dios. Ahora, porque es imposible que los hombres y mujeres con todos sus hábitos pecaminosos que destruyen la salud y debilitan el cerebro, disciernan la verdad sagrada, a través de la cual han de ser santificados, refinados, elevados y hechos idóneos para la compañía de los ángeles celestiales en el reino de gloria. Estoy sincero, hace años yo no había visto estas conexiones. A veces quizá pensaba, no, la obra, el mensaje por salud, sí, ser vegetariano para mejorar la salud y ya, pero no había visto esas conexiones soteriológicas tan importantes y cómo puede definir nuestro destino si se aprovecha o si se desestima este mensaje que fue dado como una bendición. Y como lo dije en los dos extremos iniciales, unos se burlan y lo tratan con ligereza y otros presentan el mensaje de salud criticando y condenando lo que hay en la alacena y en la cocina de los hermanos. Ese no es el método. El método es aprender juntos
motivarnos juntos, estudiar juntos y cocinar juntos. Aunque desde la virtualidad, pues va a ser como un desafío, ¿no? Esto, ¿cómo van a probar, por ejemplo, ustedes algo que podamos preparar acá? Sería muy bueno, algunas hamburguesas, algunos emparedados, sería algo muy bueno. Quizá algún día, Dios nos dé la oportunidad hasta nos veamos presencialmente, o si no, pues en la orilla del río de la vida, pues tendremos una cita para conversar, que Dios pudo acompañarnos y adquirir victoria sobre el mal. La siguiente dice, hay algo que hace que la santificación sea imposible. Una gran proporción de todas las enfermedades que afligen a la familia humana es el resultado de sus propios hábitos erróneos, debido a su deliberada ignorancia, a su descuido de la luz que Dios ha dado con respecto a las leyes de su ser. No es posible que glorifiquemos a Dios mientras vivamos violando las leyes de la vida. El corazón no puede de ninguna manera mantener su consagración a Dios mientras se complace el apetito carnal. Un cuerpo enfermo y un intelecto desordenado, debido a la continua complacencia de la lujuria perniciosa, hace que la santificación del cuerpo y del espíritu sean imposibles. Eso quiere decir que el mensaje de salud tiene que ver con la santidad, tiene que ver con la perfección de carácter, tiene que ver con la preparación para esa salvación, para esa vida eterna. No fue una coincidencia en Dios dejar ese mensaje de salud. Lo dejó con el más sabio de sus propósitos. Leamos la siguiente declaración, ya vamos acabando. Dice, impedimentos para la perfección cristiana. Todos los que son participantes de la naturaleza divina escaparán a la corrupción que está en el mundo por la concupiscencia. Es imposible que los que gratifican el apetito alcancen la perfección cristiana. Debemos aprender que la satisfacción de nuestros apetitos es que el mayor obstáculo que pueda oponerse a nuestro progreso intelectual y a la santificación del alma. Vamos trabajando hacia la perfección de carácter, hacia la santificación por los méritos de Cristo, porque no es por nuestra propia cuenta, no es por nuestro propio esfuerzo, sí, no, de ninguna manera. Así como decía Pablo, esto en Romanos 7:25, que dice que yo mismo con la mente sirvo sí, a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado, ese yo mismo, es ese ego autos que es la suficiencia propia, él por sus propias cuentas, por su propia cuenta, por nuestra propia cuenta, vamos a ir de derrota en derrota. Solamente vamos a eliminar los hábitos, los defectos de carácter adheridos a Cristo. Pienso que es fundamental fortalecer nuestra comunión cada día con el Señor. Ahora, hay otra declaración a continuación que dice, sin temperancia no habrá santificación. Dios requiere que su pueblo sea temperante en todo. A menos que practique la temperancia, no será santificado mediante la verdad ni podrá serlo. Los hijos de Dios deben colocarse a sí mismos donde puedan crecer en la gracia, siendo santificados en cuerpo, alma y espíritu, pues la verdad cuando rompan con toda complacencia destructora de la salud, tendrán una percepción más clara de lo que constituye la verdadera santidad. Eso quiere decir que hay conceptos equívocos de la santidad y a veces las conjeturas en cuanto a qué es la santidad, qué es la perfección de carácter, hasta el mismo concepto de pecado que a veces esto genera una tensión teológica en diferentes ambientes, tensión que no existe ni en la Biblia de los testimonios. Todas esas confusiones dice que son debido a los hábitos y a los apetitos. Entonces, necesitamos todos trabajar en esa dirección, ¿sí? Para decirle a Dios que nos ayude a identificar esas debilidades nuestras y de esa manera poder vencer. Un cambio poderoso se verá en su experiencia religiosa. Imagínate. Sigue diciendo la otra. La reforma pro salud es útil en la obra de reflejar la naturaleza divina en nuestras vidas. Dios desea que ahora, como nunca antes, las mentes de la gente sean estimuladas profundamente para que investiguen el gran asunto de la temperancia y los principios que yacen bajo la verdadera reforma pro salud. ¿Y por qué dice verdadera reforma pro salud? La sierva del Señor después, bueno, en otro escenario quizás pueda compartirse sobre eso, ¿sí?
Pero entonces la sierva del Señor, después de 1863, habló acerca de los extremos en el mensaje de salud, porque hay extremos a los cuales llegaron muchas personas y muchas personas terminaban enfermándose porque o no comían, o comían muy poco, o no hacían las combinaciones como debiera. Entonces aquí dice la verdadera reforma pro salud. La vida física debe ser cuidadosamente educada, cultivada y desarrollada para que por medio de los hombres y las mujeres se revele plenamente la naturaleza divina. La siguiente es como un diagrama, no sé si se alcanza a ver ahí. Ah, ok. El propósito de la reforma pro salud, preparar a un pueblo. ¿Para qué? Para encontrarse con el Señor. Nuestro misericordioso Padre Celestial ve la condición deplorable de los hombres que a sabiendas unos, por ignorancia muchos, viven violando las leyes que Él estableció. Entonces, hoy podemos estar en dos grupos. O somos los que conformamos, los que violamos las leyes de la salud a sabiendas, es decir, yo sé que debo hacerlo, pero bueno, no lo hago. O por ignorancia, porque a veces hay cosas que no conocemos. Dios pasa por alto los días de nuestra ignorancia y también nos exhorta y nos motiva al arrepentimiento. Entonces, podemos estar en cualquiera de esos dos grupos, pero Dios puede restaurarnos. Acá hace mención a esos grupos y dice, viven violando las leyes que Él estableció, pero por su amor y compasión hacia la especie humana, o sea, por amor fue que Dios dejó el mensaje de salud. Dice, por amor y compasión a la especie humana, Él hace resplandecer la luz de la reforma pro salud. Que la reforma pro salud pueda iluminar tu vida. Dios la dejó para que fuese una luz en nuestras vidas. Promulga su ley y anuncia la penalidad que se aplicará a la transgresión de ella, para que todos puedan aprender y procuren vivir en armonía con la ley natural. Proclama su ley tan distintamente y la hace tan eminente que es como una ciudad asentada sobre una montaña. Todos los seres responsables pueden comprenderla, si quieren, hacer clara la ley natural e instar a que se la obedezca es la obra que acompaña el mensaje del tercer ángel. ¿Con el propósito de qué? De preparar a un pueblo para la venida del Señor. Las citas son tan claras que no es necesario hacerle una explicación y una exégesis, porque son totalmente claras. ¿Y cuál es hay una dificultad, hay una tensión teológica que se presente? La siguiente Filmina. Yo creo que ya estamos en las últimas para terminar esta presentación. Hay un problema antropológico dentro de la teología contemporánea, una comprensión forense de la salvación que no incluye el concepto de temperancia o el control del apetito. Entonces muchos dicen, ¿saben? La salvación no tiene nada que ver con nuestros hábitos. La salvación no tiene nada que ver con lo que comemos o dejamos de comer, pero la Biblia y los testimonios nos enseñan, y lo hemos leído aquí, que realmente sí hay una conexión, sí hay una correspondencia, sí hay una intimidad entre estos. El cuerpo es el único medio por el cual la mente y el alma se desarrollan para la edificación del carácter. De ahí que el adversario de las almas encamine sus tentaciones al debilitamiento que a la degradación de las facultades físicas. Él es el único interesado. Él dice, guardan el sábado, hacen obra misionera, dan diezmos, son buenos líderes, pero mire, por la alimentación los tengo dominados a todos. Entonces, acá nos dice que Satanás es muy astuto. De ahí que el adversario de las almas encamine sus tentaciones al debilitamiento y a la degradación de las facultades físicas. Su éxito en esto envuelve la sujeción al mal de todo nuestro ser. A menos que estén bajo el dominio de un poder superior, las propensiones de nuestra naturaleza física acarrearán ciertamente ruina y muerte. El cuerpo tiene que ser puesto en sujeción. Las facultades superiores de nuestro ser deben gobernar. Las pasiones han de obedecer a la voluntad, que a su vez ha de obedecer a Dios. El poder soberano de la razón, santificado por la gracia divina, debe dominar en nuestra vida. Hay un contraste que se presenta en la siguiente imagen. Una persona me decía, pero si usted cambia la alimentación y los hábitos de igual forma se va a morir. He escuchado personas que dicen eso. Pero no es lo mismo
terminar de morir que terminar de vivir, ¿sí? Eso no es lo mismo. Terminar de morir que terminar de vivir. ¿Qué ocurre? Podemos ir, hoy por ejemplo le estaba enseñando algunos ejercicios y le estaba dando unas charlas también a la iglesia donde me encontraba y les promovía que incorporáramos en nuestra vida hábitos de ejercicios poco a poco, porque todas las personas no pueden hacerlo con la misma intensidad o con el mismo impacto, sino de acuerdo pues a su somatotipo. Bueno, eso pues quedará quizá para otra oportunidad. El asunto es que sí podemos mejorar nuestros hábitos, sí podemos mejorar nuestra salud con hábitos buenos, con ejercicio, con luz solar, con el agua. Son cosas que no son caras. Y como son gratis, pues a veces no las aprovechamos. Si nos cobran la luz solar de ahora en adelante, hasta de pronto podemos considerarla para tomarla y para sintetizar la vitamina D. Si nos cobraran por el hecho de levantarnos a hacer ejercicio, hasta de pronto. Pero como es gratis, como los remedios naturales son gratis, pues a veces no los valoramos, ¿sí? La siguiente declaración, bueno, la conexión entre la naturaleza humana, la reforma pro salud y la preparación del carácter cristiano según la Biblia y los escritos del lenguaje. La siguiente, envejecimiento activo y saludable. Es un deber saber cómo preservar el cuerpo en la mejor condición posible de salud y es un deber sagrado vivir de acuerdo con la luz que Dios misericordiosamente ha dado. Hace un ratico leímos que fue por amor que dio el mensaje de salud para que lo iluminara. Y acá dice misericordiosamente ha dado. Es tan pecaminoso violar las leyes de nuestro ser como violar uno de los mandamientos, porque no podemos hacer ni una cosa ni la otra sin quebrantar la ley de Dios. No podemos amar al Señor con todo corazón, mente, alma y las fuerzas, mientras amemos nuestros apetitos y nuestros gustos mucho más de lo que amamos al Señor. La siguiente nos habla acerca de la preparación para el carácter final. Mucho del prejuicio que impide que la verdad del mensaje del tercer ángel alcance los corazones de la gente podría ser quitado si se diera más atención a la reforma pro salud. Queremos que la gente reciba el mensaje del tercer ángel, trabajemos fuerte con el mensaje de salud. Los corazones se van a enternecer, va a ser una cuña de entrada para que los corazones se preparen para recibir el evangelio. Cuando la gente llega a interesarse en este tema, mire cómo nos ven, mire cómo nos perciben cuando nosotros tenemos conocimiento de los temas de salud y nos preocupamos por el bienestar de las personas. Cuando la gente llega a interesarse en este tema, a menudo está preparado el camino para la entrada de otras verdades. Si la gente ve que somos inteligentes con respecto a la salud, estará más lista a creer que somos ortodoxos en materia de doctrinas bíblicas. Dirán, no, esa gente sabe de salud, debe saber de doctrinas bíblicas, vamos a decirle que nos enseñen doctrinas bíblicas, porque si me dijeron que una cataplasma de cebolla podía ayudarme para una dolencia en la garganta y me hizo bien, yo quiero saber más de esas personas, yo quiero conocer más de esa gente. Y de esa manera podemos dar a conocer a nuestra iglesia y que como iglesia no digan, ah, no, sí, los que no comen cerdo, los que van el sábado a la iglesia, sino que digan la iglesia que promueve la salud, la iglesia que se preocupa por la comunidad, la iglesia que tiene un mensaje de salud muy precioso y de esa manera muchos corazones van a ser alcanzados. La penúltima diapositiva dice, la reforma pro salud es la forma práctica, es el título de encabezado, es la forma práctica de la última generación para controlar el apetito y tener victoria sobre el pecado. El Señor se propone que el gran tema de la reforma pro salud sea agitado. Pienso que de alguna u otra manera pues hemos procurado agitarlo en esta presentación, mencionar citas que son importantes, hacer conexiones que son vitales para nuestra preparación. Y la mente pública profundamente sacudida, ¿para qué? Para investigar. Pues es imposible que los hombres y mujeres con todos sus hábitos pecaminosos destructores de la salud y debilitantes del cerebro disciernan la sagrada verdad. El que aprecia la luz que el Señor le ha dado sobre la reforma pro salud tiene una ayuda importante en la obra en que está empeñado de santificarse por medio de la verdad y hacerse idóneo para la inmortalidad. Entonces ya nos dice que si nosotros apreciamos ese mensaje de salud, vamos a tener una ayuda importante en la preparación del carácter. Y la última, para cerrar, dice de la siguiente manera. Dios exige que su pueblo progrese constantemente. ¿Saben? Somos la iglesia militante. Y de la iglesia militante va a salir grandes
personas para la iglesia triunfante. No todos, porque dice la sierva del Señor que de la militante algunos se regresaron y que mientras la iglesia militante avanzaba para conformar la triunfante, unos nuevos de la hora undécima se incorporaron al remanente final. Dios exige que su pueblo progrese constantemente. Debemos aprender que la satisfacción de nuestros apetitos es el mayor obstáculo que se oponga a nuestro progreso intelectual y a la santificación del alma. No obstante, todo lo que profesamos en lo que concierne a la reforma pro salud, algunos dentro de nosotros se alimentan mal. El halago de los apetitos es la causa principal de la debilidad física y mental, del agotamiento y de las muertes prematuras. Pero aquí está la esperanza final. Toda persona que busca la pureza de la mente debe recordar que en Cristo hay un poder capaz de dominar los apetitos. Y 1 Corintios 15:57 nos dice de la siguiente manera: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué bendición. Tenemos victoria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y de esta manera pues terminamos este espacio. Procuré sintetizar algunas cosas. La presentación estaba más o menos como para 2 horas y media o un poquito más, pero bueno, qué bendición que logramos compartir al menos algunas generalidades de este tema. Así que muchísimas gracias por este espacio. Agradecemos a Dios primeramente por la exposición de su palabra, porque ha hablado a nuestros corazones, y también a nuestro hermano Lorenzo porque lo ha presentado de forma clara, fundamentada en la palabra del Señor, y nos hemos podido dar cuenta de cuán importante es, ¿cierto?, la alimentación, el mensaje pro salud para también nuestra vida espiritual. Pedimos también entonces al Espíritu Santo que nos ayude a no solamente tener conocimiento sobre este tema, sino también nos ayuda a internalizarlo y ponerlo en práctica en nuestra vida. Hermano Lorenzo, quizás palabras finales como para resumir y posteriormente una oración para finalizar. Ok, la palabra final se encuentra en los 3 renglones. Esto yo los tengo por acá. Unos 3 renglones que se encuentran en la última diapositiva, porque solos no podemos, ¿saben? El mensaje de salud debe ser eh, aceptado, claro que sí. Necesitamos solicitar ayuda a Dios para practicarlo, pero solos no podemos. No es porque nosotros, nuestra inclinación es al mal. Nuestras tendencias heredadas y cultivadas pueden ser extirpadas del carácter, pero mientras estemos de este lado de la eternidad, vamos a estar en constante lucha, vamos a estar en constante batalla. Por eso es que necesitamos de Cristo, ¿sí? La cita final, ya dame un segundo, la estoy buscando aquí. Esto habla acerca de que en Cristo realmente hay victoria. Y si en Cristo hay victoria, pues vamos a hacerlo con Cristo. No lo hagamos solos, solos vamos a fracasar, pero con Cristo sí vamos a ser vencedores. Dice, toda persona que busca la pureza de la mente debe recordar que en Cristo hay un poder capaz de dominar los apetitos, ¿sí? Entonces, que Dios pueda ayudarnos realmente, que podamos ayudarnos los unos a los otros y que ese mensaje pueda presentarse correctamente, o sea, el mensaje correcto, con la actitud correcta, para que pueda ser de bendición, para que se puedan eliminar las barreras que quizá en algunos lugares hay, para que se puedan eliminar los prejuicios y muchas más personas puedan ser bendecidas con este mensaje del cual dijo Dios iba a iluminar la vida de las personas. Entonces, les invito que cordialmente inclinemos el rostro para tener una palabra de oración. Querido Dios, gracias por darnos la oportunidad de estar delante de tu presencia y reflexionar acerca de estos temas, Señor, que tú mismo, Señor, encargaste al remanente de los últimos días. Señor, solos no podemos, solos solamente fracasaremos, pero no queremos hacerlo solos, queremos caminar contigo, queremos permanecer en ti, Señor, así como el pámpano permanece en la vid, queremos permanecer en ti para ser más que vencedores. Ayúdanos, Señor, a que estas reflexiones puedan ser útiles para marcar un antes y un después en nuestra experiencia y de esta manera poder incorporar cada día más el mensaje de salud a nuestras vidas, entendiendo que es el medio, Señor, que tú dejaste
para aliviar el sufrimiento y purificar a la iglesia. Y como iglesia necesitamos prepararnos, mucho más necesitamos también este mensaje que es ese medio que nos ayuda a prepararnos para esta crisis final. Ayúdanos, Señor, porque lo necesitamos. Ayúdanos a internalizar estos principios y que puedan ser parte de nuestra experiencia. Bendice a cada persona que escuchó este mensaje y que seas tú, Señor, el que pueda seguir impresionando cada corazón para que podamos recibirlo con amor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y de esta forma damos término a la serie La naturaleza humana de Cristo. Agradecemos al Señor por la oportunidad que nos permitió de poder compartirla con ustedes y les agradecemos también por haberse conectado a cada tema que hemos tenido, estos 6 temas, y sin duda ha sido de bendición. Les recordamos que nuestras transmisiones quedan en nuestra página de YouTube. Ahí pueden encontrar no solo esta, sino las anteriores también. Y les invitamos a que estén atentos a nuestras redes sociales y a las informaciones que vamos a estar dando, porque el próximo viernes comenzamos una nueva serie de estudio. Así que tengan una feliz semana y que el Señor les bendiga.